Hola Faces Friends, ¿cómo estáis? Aquí Pep un día más en una nueva videocrítica. Hoy vengo a hablaros por fin ya acabada de la serie WandaVision, la que ha sido el pistoletazo de salida de la nueva fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. ¿Vale? Voy a hablaros un poco de lo que me ha parecido la serie, de un poco las influencias que tienen en mayor o menor grado en los cómics, ¿vale? Y hacia dónde parece o se sospecha que pueden ir los tiros a partir de ahora y a raíz de la serie. Por tanto, sin más dilación, Faces Friends, empezamos. Bueno, ¿por qué digo que es el punto de partida ya oficial de la fase 4 esta serie de WandaVision? A ver, antes habíamos tenido la película de Spider-Man Lejos de Casa, que incluso desde la propia Marvel la han incluido dentro de lo que es la fase 3, ¿de acuerdo? Si nos paramos a pensar un minuto, realmente Spider-Man Lejos de Casa actúa mejor como epílogo de los acontecimientos de Endgame, ¿vale? Sobre todo por parte de Spider-Man y el cierre emocional, digamos, de su historia con Iron Man, que un punto de partida, ¿vale? O un punto nuevo hacia futuras tramas. Por tanto, consideremos ya oficialmente la fase 4 ha empezado con lo que ha sido la serie WandaVision. ¿Qué tenemos gracias a WandaVision? Bueno, a partir de ahora lo que tenemos es lo siguiente. Si hasta ahora Marvel nos había contado sus historias a través de las películas, a partir de ahora tenemos un universo mucho más enriquecido gracias a las series. No olvidemos que hasta ahora siempre habían habido series de Marvel, ¿vale? No dejemos de lado series como Agentes de Shield, series como Agente Carter o incluso las series de Netflix como Daredevil o Los Defensores. Pero es verdad que estas series hasta ahora habían tenido muy poca importancia. Uno podía seguir las películas, ¿vale? O las series por separado, y una cosa no implicaba o necesitaba de la otra. Es decir, tú veías las series, pero si no veías esas series, tú podías seguir exactamente la historia, exactamente el tronco principal a través de las películas. Ahora ha cambiado todo esto. Ahora la verdad es que gracias a WandaVision vamos a tener que seguir, en cierta manera, las películas y las series porque todo va a estar conectado. Es lo que yo llamaría una fase híbrida. A partir de ahora, tanto las películas como las series van a ir cogidas de la mano. Una de las cosas que nos da WandaVision es la posibilidad de poder conocer más a fondo a los personajes. Evidentemente, WandaVision se centra en Wanda, sobre todo nuestra Wanda Maximoff, y en Visión. Lo que también es verdad es que Visión tiene un papel, no digo secundario, pero en cierta manera el centro, el foco de toda la atención se centra más en Wanda que en Visión. Bueno, pues vamos a empezar ahora a hablar ya de la serie propiamente dicho. Lo primero de todo es que a partir de ahora la serie voy a hablar un poco en líneas generales de ella, ¿vale? No voy a dar ninguna información susceptible de spoilers. De momento. No quiere decir que a lo mejor más adelante, y ya os avisaré, si ya entramos en algún terreno un poquito más peligroso de spoilers. Más que nada voy a dar información de lo que se ha visto, de lo que se ha visto incluso en los trailers, ¿vale? Por tanto, no voy a decir nada que no, digamos, se sepa o al menos no se conozca ya incluso antes de ver la serie a través de los adelantos que han habido y tal. Lo que sí que es verdad es que lo primero de todo es que voy a dar por hecho que todos los que estáis viendo este vídeo, como mínimo, habéis visto lo que sería Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame. Es decir, que estáis más o menos al día dentro de lo que ha ocurrido en este universo cinematográfico de Marvel. Vale, pues entonces vamos a empezar. Básicamente WandaVision es una serie que empieza, que arranca, ¿vale? Viendo lo que sería a Wanda y a Visión viviendo en un mundo, ¿vale? Bastante idílico, ¿de acuerdo? Recordando a series de televisión antiguas. Porque realmente WandaVision tiene, digamos, un trasfondo de homenaje, ¿vale? O pretende hacer toda una serie de guiños y homenajes a series de televisión, desde títulos como, por ejemplo, del show de Dean Van Dyke, y acabando con títulos más modernos y más conocidos como por ejemplo Modern Family. Aún así, todos estos homenajes a las series, ¿vale?
no son otra cosa que una excusa en realidad, casi como un MacGuffin argumental, porque lo que realmente interesa en la serie, lo que realmente nos va a acabar importando, es que la serie lo que hace es básicamente hablar de Wanda. Hablar de Wanda como uno de los personajes que peor lo han pasado dentro de la historia del universo Marvel, ¿vale? Y dándole en cierta manera un protagonismo que hasta ahora en las películas no había gozado. Había sido un personaje de los Vengadores, había sido un personaje que le hemos ido conociendo poco a poco cada vez más, ¿vale? Pero en este caso, en la serie le dan un protagónico absoluto, ¿vale? Y todo realmente gira alrededor de ella. Recordemos que a Wanda la hemos visto desde su primera aparición en Vengadores Era de Ultron, la hemos ido viendo crecer poco a poco como personaje, ¿de acuerdo? Hasta evidentemente llegar a un punto álgido como fue su papel, en cierta manera, en Infinity War, donde ahí también la relación entre ella y Visión ya fue más que definitiva. Y a partir de aquí, pues ese es lo que sería el punto de partida de la serie. Ahora vamos a ver cómo la historia de Wanda se desarrolla y vamos a ver hasta qué punto todo lo ocurrido en Infinity War y en Endgame, ¿vale? Cómo ha afectado a Wanda y a Visión. Porque aquí también aparece Visión, es decir, lo hemos visto, sabemos que Visión aparece. La cuestión es que el significado que tiene Visión en todo esto y el cómo aparece, todo nos lo van a ir poco a poco explicando a lo largo de los capítulos de la serie. Recordad que WandaVision son 9 capítulos. Los primeros capítulos, francamente, desconciertan bastante al público, ¿vale? Pero evidentemente es una historia que poco a poco se va desarrollando y en los 3 últimos capítulos aproximadamente es cuando, digamos, todo acaba convergiendo, todo acaba teniendo un sentido y realmente ves qué historia te han estado explicando. Cosa que en principio uno puede tener sus teorías montadas, y luego ya hablaremos de las teorías, pero luego al final la historia es la que es y es la que los guionistas han querido contar. Y en eso no ha podido ser mejor acierto esta serie que han hecho en cuanto a la historia que nos intentan contar de Wanda y de Visión. Hablando del personaje de Wanda, recordemos que ella en los cómics fue un personaje que en principio no pasó muy sin pena ni gloria, en el sentido de que fue un nuevo miembro, ¿vale? Que la conocimos a ella y a su hermano Mercurio, Quicksilver. Los conocimos primero en los cómics de los X-Men, ¿vale? Como parte de la hermandad de mutantes diabólicos, ¿de acuerdo? Y luego se fueron poco a poco ganando un poco el cariño del público y evidentemente unos personajes que acabaron en cierta manera dejando de lado esa villanía que tenían en un principio para acabar formando parte de una segunda o de una tercera generación de Vengadores. En los cómics Wanda era un personaje que, repito, era uno más de los Vengadores sin tener ni más ni menos protagonismo. Pero a lo largo de los años su protagonismo en los cómics ha ido creciendo, hasta tal punto que en aproximadamente los últimos años, de acuerdo, desde a partir de ciertos momentos en los cómics que luego comentaré y ciertas, digamos, acciones que originó Wanda en los cómics, Wanda Maximoff o la Bruja Escarlata acabó siendo uno de los personajes en donde en gran parte del universo Marvel acabó pivotando alrededor de ella. Una de las preguntas que nos hacemos cuando vemos WandaVision es si está o no basada en un cómic. La verdad es que no. WandaVision no está basada exactamente en un cómic. Lo que sí que es verdad es que yo personalmente cuando la he ido viendo me han ido viniendo a la cabeza guiños, flashes, detalles, homenajes a ciertos cómics. Cómics que evidentemente, si uno los ha leído y uno los conoce, puede creerse o darse una mala, digamos, una sensación equivocada de lo que va a ocurrir en la serie. Porque es todo lo contrario, la serie toma su propio camino, la serie toma su propia línea argumental, de manera que, aunque uno haya leído los cómics, aunque uno conozca sucesos que le han ocurrido a tanto a Wanda como a Visión, no por ello hace que la serie no acabe sorprendiendo o no acabe tomando su propio camino. Yo creo que esto es muy positivo, porque ahí es donde aparecen todas las teorías locas que han ido surgiendo a lo largo de estas semanas con cada capítulo de la serie. La gente asumía que porque en los cómics había pasado tal hecho o tal otro, automáticamente eso se iba a ver reflejado, ¿no? Y la gente ya como que pronosticaba que pasará esto otro, y ahí es donde muchas veces
cuando no ocurre esas historias, pues es cuando la gente empieza a decepcionarse y en algunos casos a despotricar más de lo normal. Recordemos que algo parecido ocurrió con Civil War. Es decir, en los cómics, Civil War fue un macroevento que era obvio que no se podría jamás adaptar en el mundo del universo cinematográfico, ¿vale? Porque eran personajes que incluso algunos no tenía Marvel aún la licencia para poder trasladarlos a la pantalla. Recordemos que Spider-Man fue un personaje que casi se incorporó en el último momento cuando Marvel volvió a recuperar sus derechos y por eso lo incorporaron y lo presentaron en Civil War. Pero en realidad fue un tema de casi último minuto de incorporar a Spider-Man porque no era para nada un personaje que hasta ese momento pudiera Marvel usarlo en sus películas. De manera que si en los cómics Civil War era un macroevento que afectó a todas las series de Marvel, pues algo parecido ocurrió también con otro macroevento llamado de la Dinastía de M, que es el que para mí es el cómic que en más momentos viendo la serie de WandaVision me ha venido a la cabeza. Pero esto, por favor, tomadlo muy con pinzas. Es decir, no es que el cómic de Dinastía de M influencie directamente la serie de WandaVision. Hay momentos que te recuerda, hay momentos en que uno piensa a ver si van a tirar por ese camino y van a hacer lo que creo que van a hacer porque lo he leído en el cómic, pero repito, mejor no ir con esas ideas preconcebidas y aunque se hayan leído los cómics y es verdad que hay momentos que no dejan de haber guiños y personajes que te recuerdan mucho a personajes de ese mismo cómic, o sea que no es de extrañar que en los making ofs aparezcan diciendo que se han inspirado de alguna manera en lo ocurrido en el cómic de la dinastía de M, ¿vale? Y en algunos más. Pero sí que es verdad que, repito, la serie tira hacia otro lado y hacia otro camino, lo cual creo que es muy positivo. Además de Dinastía de M, también otro cómic en donde en cierta manera creo que influencia un poco la serie es la miniserie que tuvieron Visión y la Bruja Escarlata en los cómics, en donde ellos dos precisamente se desmarcaban de los Vengadores y tenían esta vida más hogareña, creaban, formaban su familia, ¿vale? Y era una miniserie donde en cierta manera se centraron más en la relación que había entre ellos dos, ¿vale? Más que en su papel como Vengadores. Aquí creo que también la serie de algún modo coge un poco esa idea, pero repito, coge la idea, pero luego la serie tira por otro lado, ¿vale? O sea, nada de ver o nada que ver con lo que eran propiamente y puramente esos cómics. Son simplemente influencias, homenajes o incluso guiños, diría yo, ¿vale? Más que tomarlo como punto de partida. Hablando ahora más un poco en lo estrictamente cinematográfico, hablemos un poco de los actores. En WandaVision, evidentemente, hemos podido tener el lujo de poder un poco disfrutar mucho mejor, ¿vale? De Elizabeth Olsen y de Paul Bettany. Y la verdad es que, evidentemente, quien sale ganando en todo esto es la propia Elizabeth Olsen, porque ya lo he dicho antes, la serie pivota alrededor de ella y de su personaje de Wanda. Creo que Elizabeth Olsen hace un papel maravilloso. Creo que amplía sus registros en cuanto a que alterna sus momentos más, digamos, dramáticos con momentos cómicos o mucho más distendidos. Incluso hace un juego que cuando veáis la serie ya lo entenderéis, los que no lo hayáis visto, hace un juego cambiando los acentos, ¿vale? Que creo que también es lo que demuestra que Elizabeth Olsen es una actriz más que destacable y más a tener en cuenta, ¿vale? De lo que ahora parecía. Y de Paul Bettany poca cosa hay que decir. Es decir, que vamos a decir de Paul Bettany. Paul Bettany siempre ha sido un gran actor, ¿vale? Lo hemos visto en multitud de películas, haciendo multitud de registros, ¿de acuerdo? Y siempre es una apuesta segura. Hasta ahora yo era el primero que un poco me sentía decepcionado y fastidiado por ver a Paul Bettany haciendo un papel de un androide, un poco con cara de palo y hablando pocas frases, evidentemente, las frases que le ponían en los guiones, pero era como me daba la sensación que se estaba desaprovechando un actor del carisma y del talento que tiene. Evidentemente en WandaVision Paul Bettany está muchísimo más desatado, da más rienda suelta a su viscómica, ¿vale? Sobre todo esa viscómica la da rienda suelta en algunos capítulos que son espectaculares solo por verlo a él trabajando como trabaja, y creo que ahí está también uno de los mayores aciertos.
No solamente también ellos dos, hay otros personajes que aparecen y otros actores y actrices que hasta ahora los hemos visto en papeles más pequeños, algunos como alivios cómicos incluso, y que aquí también se les da un cierto peso, se les da un poco más de importancia, lo cual como siempre nos demuestra que todo en el universo cinematográfico Marvel está en cierto modo colocado por algún motivo. Bueno, ahora ya es el momento de empezar a meternos un poquito más en terreno spoiler. Por tanto, a partir de aquí ahora ya os aviso, si no habéis visto la serie o no habéis acabado la serie, sobre todo me refiero a los 3 o 4 últimos capítulos de la serie, ¿vale? Yo ahora a partir de aquí os recomendaría que dejarais de ver el vídeo y que lo retomarais en todo caso cuando lo hayáis visto todo. ¿De acuerdo? Porque ahora sí que voy a dar un poquito mi opinión más de cómo ha sido el cierre de la serie, ¿vale? Y aquí sí que si no la habéis visto, no la habéis acabado, yo casi que recomendaría que no siguierais. Por tanto, atentos que ahora viene algún que otro spoiler. Bueno, pues entonces, la idea es la siguiente. Yo lo que me importa o lo que más me interesa, creo que de la serie es el final. El final de la serie en donde nos damos cuenta de en qué momento, ¿vale? Está a día de hoy Wanda. La cuestión es la siguiente. Final de la serie nos presenta, ¿vale? No voy a dar tampoco detalles ni de cómo, ni de por qué, ¿vale? Porque ya digo, tampoco quiero spoilear tanto esto. Pero sí que es verdad que al final de la serie nos presentan algo llamado la magia del caos. La magia del caos fue el gran poder que tuvo Wanda, que tuvo la Bruja Escarlata en los cómics. Y la magia del caos era una fuerza tan poderosa y afectó tanto en los cómics a la propia Bruja Escarlata que incluso sus compañeros héroes acababan en cierta manera huyendo, ¿vale? Y le tenían un miedo atroz a ella por lo que podía provocar esa magia del caos. De hecho, eso provocó, ¿vale? Un auténtico cataclismo en, por ejemplo, Vengadores Desunidos, donde esa magia del caos provocó auténticos estragos en los Vengadores, y en la ya mencionada también Dinastía de M. Por tanto, yo creo que aquí lo interesante del asunto es que vemos que Wanda tiene esta magia, pero una magia que de momento no controla. De hecho, eso explica realmente por qué Wanda va a ser la coprotagonista de Doctor Strange 2, ¿vale? Porque es más que obvio que va a necesitar la ayuda de un mentor para que le enseñe un poco a controlar todo esto. O bien, teoría, ¿vale? Personal, o bien que su propio poder se descontrole y más que Strange tener que ayudarla, a lo mejor incluso podríamos llegar a ver a Strange tener que luchar contra ella. Pero esto ya son teorías, ¿vale? Y un poco con lo que os comentaba antes, ¿vale? No os dejéis llevar con las teorías y simplemente que elijan el camino que elijan, que si algo han hecho Marvel es ganarse un voto de confianza en cuanto a saber contar historias a largo plazo. Lo que realmente centra la serie y lo que creo yo que realmente es el gran mensaje de la serie es cómo la serie lidia con temas como la pérdida, con temas como la muerte, con temas como el dolor y con temas como el luto, ¿vale? A raíz de la muerte de un ser querido. Porque todos sabemos cómo acabó Visión en Infinity War, ¿vale? Y aquí la serie también realmente da un cierto cierre, ¿vale? A toda esta historia de una forma realmente creo que lo mejor que tiene la serie es cómo cierra esa historia. Yo el problema más grande que he tenido con la serie es que creo que ha tenido un problema de ritmo, ¿vale? Que para ser una serie de 9 capítulos, que hayan capítulos que sobren, es un poquito un problema. Una serie que de 9 capítulos tenga un capítulo que sea un poco sobrante, vale. Pero yo la sensación que he tenido es que de los 9 capítulos habían más de uno, y más de dos, y más de 3 capítulos que a mí se me estaban haciendo un poco pesados. Lo primero de todo es que los homenajes de las series, ¿vale? Entiendo el por qué lo hacen, de hecho me gustaba toda esa historia de los homenajes de las series, pero la pregunta es, ¿hacía falta homenajear 6 series? Porque esas 6 series, para lo que realmente sirven en la trama, en la historia, que tienen un significado, ¿vale? Se podía haber hecho perfectamente a lo mejor solo con 3 series. No hacía falta hacer tantos homenajes a tantas series, porque básicamente acaba dando una gran, digamos, información que no deja de ser superflua, ¿vale? Y que realmente cuando luego uno acaba la película y se da cuenta de la historia que te están contando, de qué importancia tenían los personajes en esta historia,
pues lo de los 6 homenajes de la serie se podía haber explicado perfectamente igual, reduciéndolo a simplemente 2 o 3 si uno quería. Y aquí creo que es uno de los problemas de ritmo. Eso quiere decir que la serie de 9 capítulos se podía haber reducido prácticamente a 6 o 7, ¿vale? Sin que la sensación de que cada vez que acababa un capítulo, en ocasiones veías el capítulo, que sabéis que esta serie ha ido viniendo una vez a la semana. Por tanto, acababas el capítulo, veías el capítulo y luego al final decías, bueno, y no me has contado nada, o todo lo que me has contado en realidad son 10 minutos importantes. Claro, esto es un poco la sensación que creo que no, aunque los últimos 3 capítulos se hayan cerrado toda una serie de tramas y haya habido un cierto ritmo más, digamos, mejor, creo que esos capítulos a mí me han sido un pequeño lastre. Por tanto, si tengo que dar una nota, una calificación global de toda la serie, no podría darle un notable ni tan siquiera. Yo creo que es una serie que se quedaría en un bien, en un 6, en unas 3 estrellas sobre 5 si tanto queréis, ¿vale? Pero nada más porque creo que ese ritmo a un poquitín, ¿vale? O a mí personalmente me ha echado un poquito para atrás en algunos momentos. Aún así, y a modo de conclusión, podríamos decir que WandaVision ha sido un muy buen punto de partida de esta nueva fase 4 de Marvel. Creo que es una serie que va a dar bastante juego, ¿vale? Creo que a corto, medio plazo, todo lo que hemos visto relacionado con Wanda y con Visión, creo que va a seguir por ese camino. Además, ha sido una serie que también nos han presentado a nuevos personajes, que puede que los veamos, ¿vale? Uno en particular creo que se verá claramente en futuras series o en futuras películas, porque ya, de hecho, una de las escenas postcréditos en el último capítulo tiene que ver con ese personaje y su porvenir y su devenir. Y yo creo que eso es la gran idea. Si sois fans de Marvel, si os gustan las películas, si os gusta el personaje de la Bruja Escarlata y de la Visión, creo que la serie es imprescindible. Y ya digo, a pesar de problemas de ritmo que pueda tener y a pesar de tener sus altibajos como todas las series, creo que la conclusión y sobre todo esos últimos capítulos, creo que el cierre de historias que se dan y la puerta que se abren a futuras historias, creo que es más que satisfactorio. Y la verdad es que yo personalmente me apetece mucho seguir viendo lo que ocurre con estos personajes, ¿vale? Y no sé si será a través de una nueva serie o si será dentro ya del mundo cinematográfico, pero realmente WandaVision es una pieza que si uno no la ve, ¿vale? Posiblemente habrán tramas futuras que quedarán en cierta manera descontextualizadas. Por eso digo, bienvenida a esta nueva fase híbrida de series y de películas, ¿vale? Y bienvenida toda cuanta serie venga de Marvel siempre que sigan una historia que al final acabe siendo un hilo coherente. Pues nada, Faces Friends, me despido de vosotros, ¿vale? Como siempre, recordaros, si os ha gustado el vídeo, pues evidentemente dadle like, suscribíos a nuestro canal en YouTube, ¿vale? Seguidnos en las redes sociales como Twitter, Instagram, ¿vale? La web de Faces on the Box, donde vamos publicando nuestras reseñas escritas. Y nada, nada más que decir. Cuidaos mucho y nos vemos en la próxima videocrítica que hagamos. Venga, hasta luego.